Experiencia de Miri 78. A finales del mes de mayo, el papá de una amiga mía falleció. Pasaron algunos días y decidieron visitar su tumba y llevarle algunas flores. Mi amiga llevó consigo a su hija, de 4 añitos. La pequeña es muy inquieta, creo que hasta hiperactiva. Sin embargo, tras regresar del panteón, su actitud era muy distinta, muy extraña. Mientras transcurrían los días, la pequeña se veía cada vez más cansada. Dormía mucho, casi no comía, y en algún momento dijo que estaba cansada de cargar al bebé. Esas palabras desconcertaron mucho a mi amiga, que vio como su niña, inquieta y divertida, tenía un semblante triste y apagado. Al no encontrar respuesta en la medicina, le pidieron a una vecina, quien es curandera, que la fuera a barrer. Este ritual es muy conocido en México. Consiste en pasarle ciertas hierbas dispuestas en un manojo, como si fuera una pequeña escoba, a la persona que se busca limpiar. Además de eso, la vecina indicó que era necesario hacerle un llamamiento. Su explicación dejó sin palabras a mi amiga. Le aseguró que un ente se le adhirió en el panteón y se estaba llevando el alma de la niña. Este ritual lo hicieron un martes, a las 3 de la tarde, a un lado de la tumba del papá de mi amiga. Yo me encargué de llevar agua bendita y mi amiga un cirio pascual. La señora comenzó a gritar el nombre de la niña en su oído, mientras la pequeña estaba extrañamente dormida a plena luz del día. Al tercer grito, la niña despertó de un salto, conmocionada, y en ese momento se escuchó el llanto de un bebé y luego un profundo suspiro, al parecer de una persona adulta. Tras unos segundos, la niña se levantó completamente y se comportó como siempre, alegre y muy activa, drásticamente diferente a los días anteriores, como si nada hubiese pasado. Además, la niña dijo: «Mami, dice mi Tito que ya nos vayamos, porque el bebé se va a querer ir conmigo otra vez». Así le decía a su abuelito, Tito, y mi amiga rompió en llanto al escuchar esas palabras, dirigiéndose a la lápida de su padre para darle las gracias por ayudar a su hija. Curiosamente, en la tumba que está justo atrás puede leerse «recién nacido sin nombre» y la fecha de su muerte. Experiencia de Ángel Estrada. Mi abuelita falleció a los 91 años de edad. Yo aún era un niño de 8. Asistí al velorio con mi familia, pero me resultaba extraño verla sentada en su ataúd. Sin embargo, al acercarme, se recostaba y solamente podía verla acostada, con sus ojos cerrados y su rostro tranquilo. Me ocurrió durante todo el tiempo que estuve ahí, y parecía que nadie más se daba cuenta. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando tuve que ir al sanitario, me topé con un señor que estaba hablando solo. Se veía muy extraño, y solo pasé rápidamente tratando de ignorarlo. Sin embargo, al salir ya no estaba, y aunque pudo haberse retirado del sitio, no volví a verlo en el velorio. Al llegar el tiempo de sepultar a mi abuelita, pude ver entre las tumbas del camposanto pequeñas luces flotando entre las veredas del panteón. Mi curiosidad de niño me impulsó a merodear entre las lápidas, y para mi suerte, me encontré con varias personas que solamente permanecían paradas a un lado de cada tumba. Me llamó la atención ver que otras personas que iban a dejar flores sobre una lápida no podían ver a la persona que estaba parada junto a ella, pues se reclinaba frente a ellos con una expresión de gusto por la ofrenda que le habían dejado. Mientras veía con detenimiento el cementerio, sentí que jalaron mi pantalón. Al voltear, me llenó de horror ver a un ser con el cuerpo quemado, aplastado y de manos alargadas. Corrí espantado, pero al mirar atrás, aquellas entidades que estaban junto a sus tumbas me estaban siguiendo, emitiendo unos susurros, otros alaridos que eran incomprensibles para mí. En ese momento,
entendí que ellos ya no pertenecían al mundo de los vivos. En pánico, llegué hasta donde estaba mi familia. Un tío me abrazó, mientras mis demás familiares me veían extrañados. Él notó que algo estaba mal conmigo y me llevó a su coche. Me dijo entonces que ya no me bajara, pues nos retiraríamos pronto del lugar, y encendió la radio del auto para que yo me tranquilizara. Él regresó con la familia, mientras yo seguía en el coche. Momentos después, el auto empezó a moverse como cuando alguien se recarga, pero no pude ver a nadie. Enseguida, solo pude ver manos en todos los cristales del auto y comenzó a moverse con más intensidad. Me pasé al frente del coche y toqué el claxon insistentemente. De esta manera se fueron, pero me quedé aún más asustado. Finalmente, cuando al fin nos retiramos del panteón, en medio del camino pude ver de nuevo a la criatura deforme, con el cuerpo quemado, arrastrándose. Pasamos sobre él, pero fue como si no estuviera, y tras ver por el cristal trasero del auto, se había esfumado. Por un largo tiempo evité ir a cualquier cementerio, pues esa experiencia fue muy fuerte. Yo solo era un niño que no entendía nada de lo que ocurrió. Ahora que soy mayor, sé que solo unas cuantas personas pueden ver lo que yo, y a pesar de que vivir con ello es muy difícil, me reconforta el poder ayudar a los demás gracias a esta habilidad. Como ya les he contado en otras experiencias de esta increíble vida en la que me tocó estar. Historia de Jaime. Buen día a todos. Hoy les contaré sobre lo que sucedió con un primo hermano que falleció hace varios años. Se fue de este mundo cuando tenía apenas 32. Era un bailarín profesional. Aprendí mucho de él. Recuerdo cuando él estaba internado en el hospital, en muy grave estado. Padecía pulmonía. Tenía conectados a su cuerpo varios cables y oxígeno. Lo visité un día antes de que dejara este mundo. Le dije, vámonos a la casa, ya quítate eso. Me respondió con una voz muy suave. Sí, ¿verdad? Me gustaría. No sabes qué ganas tengo de tomar una Coca-Cola. Mañana te la tomas, primero Dios, repliqué. Sonrió y no dijo nada más. Al día siguiente, falleció. Lo velamos en una capilla que está en casa de nuestra familia. Fue muy triste, era tan joven. Lo vistieron con la ropa que le gustaba usar: pantalón negro de cuero, una camisa blanca de manga larga y un chaleco negro de cuero. Al día siguiente, poco antes de llevarlo al panteón, estábamos su hermano mayor, mi madre, un tío y yo viendo su ataúd. De pronto, mi madre expresó: «Está respirando». Nos acercamos más y percibimos que su pecho se movía un poco y en su rostro había sudor. Enseguida, mi primo fue por un espejo. No le mencionamos esto a nadie más. Empezaron a hablarle. Le decían que si estaba vivo diera una señal para no llevarlo a la sepultura. Abrimos la caja y colocaron el espejo cerca de su nariz y boca. Se empañó solo un poco, pero fue solo una vez. No se movía. Antes de sepultarlo, volvimos a checar con esperanza, pero nos dimos cuenta de que su semblante estaba en paz, sin movimiento alguno. Pasaron unos años. Una madrugada, escuché ruidos en la cocina. Me levanté para ir a revisar. No encendí la luz. Sentí algo de miedo mientras me acercaba al lugar de donde provenía el sonido. Cuando llegué, inesperadamente logré ver a una persona en una esquina de la cocina. Pude ver a un hombre con el uniforme de alguna fábrica, tipo overol. Desprendió un olor bastante desagradable. Mantenía la cabeza agachada y estaba sollozando. Noté que su color no era normal. Parecía ser transparente, pero su figura se distinguía muy bien. Fue muy impactante para mí verlo. Sentí temor. No sé de dónde saqué valor para no salir corriendo, y finalmente tuve que hablar con él. En el nombre sea de Dios,
Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Me trajeron aquí. Dijeron que podrían ayudarme. Me asaltaron saliendo de la fábrica. Se llevaron todo lo que tenía y me golpearon. Al final, me tiraron al canal. Ayúdenme, por favor. Avísenle a mi familia. Inmediatamente, pensé en los problemas que tendría con la justicia si le avisaba a su familia. No me iban a creer. Entonces, le dije que iba a pedir a Dios por él, para que encontrara la luz y pudiera descansar. Movió la cabeza asintiendo. Le pregunté quién lo había llevado a la casa y replicó que había sido un muchacho. ¿Qué muchacho?, cuestioné. Un muchacho que me vio, me trajo hasta aquí y me dijo que me iban a ayudar. Usaba un pantalón y chaleco negro y una camisa blanca. Al instante, pensé en mi primo, pues así lo habíamos vestido para su funeral. Continué con la oración para el descanso del hombre y su figura paulatinamente se desvaneció. Posteriormente, recé un rosario por su alma. 2 semanas después, me enteré que encontraron un cuerpo en el canal Río de los Remedios. Cuando vi el periódico, no pude observar bien la figura. Estaba en avanzado estado de descomposición, pero estoy seguro de que fue de aquel alma que se manifestó en mi casa. Agradecí a Dios y a mi primo por haberme permitido ayudar a ese hombre. Es algo que siempre recuerdo con cariño cuando visito la tumba de mi primo. Suceso vivido por Gaby VB. Nunca antes había compartido una experiencia, pero quiero contarles esto que me sucedió el año pasado, en el mes de julio. Mi mamá y yo nos dispusimos a visitar las tumbas de mi abuela y bisabuela en el Panteón de San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa. Acostumbrábamos comprar flores antes de llegar, algo que ese día también hicimos. Cuando al fin estábamos en la puerta, quienes resguardaban el cementerio nos dijeron que estaba cerrado por la pandemia. Mi mamá les pidió que solo nos permitieran pasar a dejar las flores, pues ya las traíamos y después nos retiraríamos. Ellos aceptaron, pero con la condición de que solo una de nosotras entrara. Y sí, como lo imaginan, mi mamá me envió, y al no quedarme más opción, entré. El sitio estaba en completa soledad, lo que me atemorizó desde que entré. Además, desde muy niña he sido sensible a cosas paranormales, e incluso se me han pegado espíritus de los panteones, y aunque esto ha ido disminuyendo con el tiempo, sigo siendo muy miedosa. El lugar donde descansa mi abuelita está a unos cuantos pasillos de la entrada, por lo que no tardé mucho en llegar. Al dejar las primeras flores, el ambiente se tornó lúgubre, silencioso, tétrico. Las tumbas se veían muy descuidadas. Seguí hacia la lápida de mi bisabuela, en tanto hacía pequeños ruidos para tratar de distraerme y no sentir tanto temor. Mientras caminaba por el camino principal del panteón, salieron unos perros que ya había visto, y antes de que intentaran ladrar, los ahuyenté. Quienes conocen el lugar sabrán que hay un cerro. Para llegar hasta donde mi bisabuela, es necesario subir un poco. Al encontrar el lugar, sentí aún más miedo, pues los árboles de alrededor hacen sombrío el ambiente. Rápidamente dejé las flores. Me disculpé por no quedarme más tiempo. Me persigné y me fui. Caminando de regreso por el camino principal del panteón, nuevamente me topé con los mismos perros, pero salieron otros más, alrededor de 15, y en medio de ellos uno más grande, negro. Me pareció que veían fijamente al más grande. Me dio un poco de miedo e intenté cruzar el camino para evitarlos. Para mi sorpresa, me di cuenta que a quien veían fijamente era a mí, y hacia donde me movía, me seguían. Si daba un paso hacia adelante, ellos también, pero en silencio. Ni uno solo ladraba. Pensé que, si uno de ellos se lanzaba contra mí, el resto haría lo mismo. Sentí tanto temor
que le llamé a mi mamá para contarle lo que estaba sucediendo. Me respondió que los ignorara, consejo que no me ayudó ni para tranquilizarme. Terminé entonces la llamada y me armé de valor. Comencé a avanzar, pero percibía que esos animales cada vez estaban más cerca de mí. No volteé hacia ellos y solo exclamé fuertemente: «¡Váyanse!». Cuando logré pasar, tras unos cuantos pasos miré hacia atrás para ver si me seguían, pero ya no estaban. En instantes regresaron a su lugar. Fue sumamente extraño el comportamiento de los perros. Nunca antes me había ocurrido nada similar. Al salir, le conté todo a mi mamá, tratando de hacerlo en un tono de broma, pero sinceramente me asusté mucho. Los siguientes días tuve dolor de hombros. Acudí para que me dieran masajes y tratamiento, pero nada de eso me ayudaba. Cierto día, una señora a quien le compro veladoras me dijo al verme que traía algo cargando y sería bueno que me hiciera un desalojo. Me sorprendió y accedí. Ella me hizo una limpia y me dio a oler amoníaco. La tercera vez que lo olí, me sentí mareada, a punto de desvanecerme. Al reflexionarlo, me di cuenta que quizás me traje algo del panteón, y por esa razón los perros no querían dejarme pasar. ¿Ustedes creen que, de esas viejas tumbas, pueda adherírsete algo y salir contigo? Agradezco mucho su atención y comentarios. Historia de Tony Villegas Cruz. Buen día, tarde o noche. Como antes les había contado, laboro como albañil. He tenido que hacer algunos trabajos en el panteón. En una de esas ocasiones, estábamos conversando y un amigo, Jorge, nos contó que cierto día, cuando era niño, su mamá lo envió con gorditas para su abuelito, ya que a ella le extrañaba que hacía algunos días que no los visitaba, aunque sabía que en ocasiones él salía a otros pueblos para visitar a sus otros hijos y nietos. Al llegar a casa de su abuelito, lo vio sentado en la mesa y le dijo: «Mi hijo, dile a tu mami, bueno, mejor a tu papá, que venga y me levante». Aunque mi amigo no entendió del todo sus palabras, obedeció y le dio el recado a su mamá, a quien encontró haciendo tortillas, por lo que su papá se apresuró a atender el llamado de su abuelo. Para su enorme sorpresa, encontró al pobre anciano sin vida, en avanzado estado de descomposición, en el sitio donde mi amigo lo había visto sentado y le había pedido que lo levantaran, que hasta ese momento supieron a qué se refería esa pobre alma. Al terminar mi amigo su relato, no podíamos dejar de pensar en el tema. Algunos compañeros aseguraron que sí recordaban al señor, su abuelito, y momentos después llegó el papá de mi amigo y confirmó que era completamente cierto lo que vivió Jorge hace poco más de 20 años, siendo en ese entonces un niño de 5 años. Por coincidencia del destino, nos tocó exhumar los restos del abuelito de mi amigo. Yo hice una plegaria por él, quien, en su inmenso amor hacia su nieto, impidió que mi amigo, siendo un niño pequeño, presenciara una escena que pudo haber marcado su vida negativamente ante el impacto de ver un cuerpo sin vida en tales condiciones. Gracias a ese amor y a Dios que lo permitió, mi amigo tuvo una historia muy diferente que contar. Historia de Juanis Jaramillo. Mi abuelita solía platicar con una vecina, amiga suya, hasta altas horas de la noche. Somos de Torreón, Coahuila, y vivimos cerca del panteón municipal. De hecho, lo único que divide a las casas de la zona con el cementerio es la barda trasera. Ya podrán imaginarse lo cerca que estamos del lugar. Una de las noches en que mi abuelita platicaba con su amiga, alrededor de la 1 de la mañana, pudieron ver una silueta extraña. Al observarla mejor, se dieron cuenta de que era un pájaro normalmente grande, que caminaba como un pingüino e iba murmurando, algo que evidentemente no es propio de ninguna ave.
Ante lo raro de la situación, en lugar de regresar a sus casas, tanto mi abuelita como su amiga decidieron seguir a esa cosa, guardando distancia y ocultándose de tal manera que ese extraño ser no las percibiera. Justo en la entrada del panteón, esa extraña ave simplemente desapareció. Cierto día, una amiga que vivía en el cerro que está a un costado del panteón me contó que en el sitio había brujas y ella ya las había visto. Se convertían en pájaros negros, de tamaño inusual, con pelo canoso y esponjado, con uñas largas como las de un perro y que, en lugar de emitir los sonidos propios de un ave, se les podía escuchar murmurar si te acercabas lo suficiente. Particularmente me relató que, en una ocasión, iba con su familia hacia su casa, después de ir a una fiesta, en la madrugada. Fue entonces que vieron a esos seres, pero en lugar de intimidarse, les comenzaron a gritar. Enseguida, esas cosas subieron el cerro volando, para después convertirse en bolas de fuego. Entonces supe que se trataba de lo mismo que mi abuelita y su amiga vieron aquella noche. Esas entidades que merodean el camposanto en medio de la madrugada. Durante los ritos fúnebres también ocurren cosas muy extrañas. Pareciera que los difuntos se resisten a dejarnos. Encuentra historias ocurridas en funerarias y velorios en el video que ahora ves en pantalla. Quiero enviarles saludos a quienes nunca se pierden ningún relato sobrenatural. ¿Quiénes son? Sandri Mirla, Andrew Laijala, Glenda Díaz, que nos deja acompañarla con estas historias en su camino, Imelda Vázquez, que nos escucha en Puerto Vallarta, Jalisco, José Cruz, que nos escucha en Guadalajara, Jalisco, Valerio Otero, hasta Argentina. Espero que pronto se anime a enviarnos sus experiencias sobrenaturales. Bruno Petrilli, Jazmín Toretto, Comino Especies, que nos escucha en California, Guadalupe Montalvo, hasta Miami, Orbis Tertius y Maite González. Estamos esperando tu historia sobrenatural. Si aún no has escuchado tu nombre en los saludos, escríbeme en los comentarios, envíame un saludo sobrenatural y estaré encantado de mencionarte en el siguiente video. Nos escuchamos en una próxima emisión de Relatos Sobrenaturales.